Bueno amigos, bienvenidos de regreso aquí a La Ley con Lim. Estamos hablando sobre diferentes temas de migración. Acabamos de terminar de explicar los conceptos legales de los castigos de 3 y de 10 años, los conceptos legales de ajuste de estatus comparado con proceso consular. Ahora, estamos asumiendo a este punto sobre una persona entró ilegalmente a los Estados Unidos, pongámoslo en el 2015, realmente no importa cuándo, y ahora está casado con una ciudadana americana. Y esta persona viene a mi oficina y me dice: Henry, he escuchado que ya no existen perdones, que todo está cambiando con inmigración. Bueno, todo sí está cambiando con inmigración, pero todavía existen perdones. Y el perdón en este caso se llama un perdón provisional. Y ese perdón provisional lo que hace, si uno califica y es otorgado este perdón, es perdona esos castigos de 3 y de 10 años. El miedo es cuando uno no califica para ajustar un estatus aquí en los Estados Unidos, obtener residencia aquí en los Estados Unidos. La única opción es un proceso consular. Pero si se va al consular, quiere decir de que tiene que salir. Y si tiene que salir, va a ser sujeto a algún castigo. Ahora la pregunta es si califica para un perdón. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita sobre los perdones provisionales. En este caso, en los casos de perdones provisionales, uno califica cuando está casado con un residente o un ciudadano americano, o tenga algún padre que sea residente o ciudadano americano. Tiene que tener uno de estos familiares para poder calificar para el perdón provisional. Fíjese bien, no dije hermanos, no dije tíos, no dije hijos. Aunque uno tenga hijos en este país, ciudadanos americanos nacidos aquí, ese hijo no califica para un perdón provisional. Teniendo el hijo ciudadano americano, no lo califica a uno para aplicar para un perdón provisional. Y entonces, la gente que no sabe se pone a aplicar por estos perdones sin saber de que el hijo no califica y el caso termina rechazado, porque no supo cómo preparar el caso. Ahora, teniendo ese familiar, que sea esposo o esposa o padre, también se tiene que comprobar un sufrimiento extremo si acaso no le otorgan el perdón al inmigrante. ¿Cómo se comprueba un sufrimiento extremo? Se comprueba combinando diferentes factores. Factores de salud. Tenemos que comprobar los documentos médicos de uno. Comprobantes de salud mental. Reportes de psicólogo, de terapistas. Reportes económicos, los impuestos, los estados de cuenta de banco, el impacto que esto va a tener en la economía de este hogar. Y realmente no tener la capacidad de mantener 2 hogares, uno aquí y uno en su país. Diferentes factores, separación de familia, separación de oportunidades educativas y económicas. Aquí tengo este trabajo, pero allá tal vez no lo voy a lograr por mi edad, o no existe este tipo de trabajo allá. Aquí estoy estudiando en este tema de medicina, allá no existen esos programas. Ya ve la combinación, no es solo un factor para comprobar este sufrimiento extremo, pero se combinan para armar un caso. Es así que se prepara el perdón provisional. ¿Y para qué es? El perdón provisional es cuando, en el ejemplo de esta familia, pues, el hombre que entró en el 2015 ilegalmente, está casado hoy con una ciudadana americana. La ciudadana americana va a hacer una solicitud para él. Ahí es donde empieza todo. Cuando esa solicitud ya es otorgada, el caso se envía al Centro de Visa Nacional. Ahí le notificamos que vamos a pedir el perdón provisional. Aplicamos para el perdón provisional. Cuando es otorgado, entonces se finaliza el proceso para que lo manden al consulado. Y en el consulado le otorgan la residencia. Cuando uno se presenta al consulado, el consulado le va a decir: usted es sujeto a castigo, pero usted lleva ese perdón en la mano. Y así es que uno regresa sin tener que cumplir esos castigos de 13 y 10 años, porque fue perdonado aquí antes de salir. Esto todavía existe. No importa qué es lo que diga gente en la calle que no saben de este tema, los perdones provisionales todavía existen. Nosotros manejamos muchos de estos casos. Y es importante uno reconocer sus derechos. Esta es una manera. Le quiero dar otro ejemplo sobre el perdón provisional, porque hemos visto este caso también.
Hemos visto el caso donde un inmigrante entró ilegal al país y ahora tiene un hijo nacido aquí y ya tiene mayor de 21 años. Entonces me dice, Henry, yo he escuchado de que un hijo mayor de edad me puede pedir. Y es verdad. Y si hubiera entrado legalmente, no importa cuánto tiempo se quedó indocumentado, si hubiera entrado legalmente, usted calificaría para un ajuste de estatus. Pero porque entró indocumentado, la única opción que le queda es ir al consulado. Y ahí es donde se cometen varios errores. Porque el notario, el paralegal, quien le preparó un ajuste de estatus para un padre de un ciudadano americano y le hizo un ajuste y le otorgaron la residencia, dice, así se hace para todo el mundo. Incorrecto. Eso no es correcto. Si esta persona entró indocumentada, aunque el hijo cumpla los 21 años, no califica para un ajuste adentro de los Estados Unidos por la manera de entrada, porque entró ilegal. Ahora, que lo que va a pasar es de que la única manera es sobre el consulado, pero va a tener castigo si sale de los Estados Unidos. Si no lo puede hacer aquí, lo tiene que hacer allá. Y si lo tiene que hacer allá, tiene que salir. Y si tiene que salir, va a ser sujeto a un castigo. Ahora la pregunta es, ¿califica para algún perdón? En este caso, si lo único que tiene es el hijo ciudadano americano, la respuesta es no califica para el perdón. El hijo le puede hacer la solicitud, pero no va a terminar en nada a menos de que esta persona pase 10 años afuera de los Estados Unidos. Esa es la realidad y la diferencia. Ya ve, dos casos muy parecidos. La persona aquí, ilegalmente en los Estados Unidos, hijo con 21 años. No se puede. Ahora, pongámosles de que tuviera algún padre residente. Entró ilegalmente a los Estados Unidos, tiene un padre residente. Bueno, un padre residente pidiendo a un hijo se demora años. Mientras una solicitud por un hijo es inmediata. La estrategia en ese caso sería, el hijo me pide, voy a hacer el proceso con un consulado y voy a aplicar por el perdón por parte de mi padre, quien es residente, o por parte de mi esposo o esposa, quien es residente. Ya ve la diferente estrategia. La persona para calificar para el perdón no tiene que ser la persona necesariamente quien lo está pidiendo, particularmente si es más beneficioso de que un familiar como un hijo ciudadano americano lo pida a uno. El hijo americano pide al padre y ese inmigrante califica por el perdón por algún otro familiar. Ya ve las diferencias, ya ve las diferentes maneras que se pueden aplicar las leyes. Y el conocimiento de estos temas básicos de migración es importantísimo tener para poder aconsejar a la persona de la manera correcta. Amigos, muchas gracias por haber sintonizado aquí a La Ley con Lim. Se lo agradezco muchísimo y a todos los que han sintonizado en nuestro programa de radio también La Voz del Inmigrante. Síganos en YouTube, suscríbanse a nuestra página. Aquí estaremos siempre para nuestra comunidad.